Magdalena, pero ninguno creyó. He visto vivo al Maestro, resucitó, resucitó. He visto vivo al Maestro, resucitó, resucitó. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e iba donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, por supuesto tenemos que leerlo en relación a otra escena anterior que es continuada. Y si ustedes recuerdan, en esa escena anterior, Pedro junto con algunos de los discípulos se fueron a pescar, ¿no?, en la noche. Y durante toda la noche no pudieron sacar nada, hasta que de repente aparece el Señor resucitado a orillas del mar y les dice que tiren las redes a un lado, ¿no?, de la barca. Cuando ellos obedecen, sacan tanta cantidad de peces en abundancia que estaba a punto de romperse la red. Entonces, si tomamos como referencia la escena anterior del mismo Evangelio de Juan con la de ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Y vemos el estado en el cual se encuentra Pedro. ¿Y cómo se encuentra Pedro ahora, en este momento? Vemos que Pedro, con sus solas capacidades humanas, sin invocarlo a Jesús, queriendo ya como prescindir de él, ya ni siquiera pude pescar. Y eso que Pedro era de oficio pescador, era de oficio pescador, y sabía muy bien cómo pescar, en qué horario y cómo hacerlo. Pero ahora Pedro ya ni siquiera le sale bien pescar. Ahora bien, ¿qué hace Jesús con Pedro en esta situación? No le hace ningún reproche, no le cuestiona nada, sino que lo saca aparte para hacerle 3 preguntas. Y como ustedes habrán visto, siempre que Jesús quiere sacar algo de lo profundo del corazón, no empieza por una respuesta, sino por una pregunta. ¿Y qué es lo que le pregunta Jesús a Pedro? Le pregunta si lo ama, si lo quiere. Y no es porque Jesús necesite saber si Pedro lo quiere a él. No es una necesidad de Jesús. Es Pedro quien necesita saber y volver a descubrir que en el fondo de su corazón, ama a Jesús. Es Simón, en definitiva, quien necesita, estando en esa oscuridad interior, podríamos decir, que aún hay una pequeña luz en su corazón, como una pequeña llamita, con la cual a Jesús le sirve
para poder reavivar ese fuego, ese amor que Pedro tenía por él. Y es interesante cómo la gracia del Señor va haciendo su obra, ¿no?, en el interior del corazón de Simón Pedro, porque vemos ahora que Pedro ya aprendió o va como aprendiendo la escuela de la humildad, va aprendiendo la lección, ya no hace alardes, como que se suelta de sus falsas seguridades y se somete a lo que Jesús ahora va conociendo verdaderamente de su corazón. Ahora Pedro va entendiendo que Jesús en el fondo no necesita tanto de sus habilidades personales, de sus promesas, ni mucho menos de sus grandes aspiraciones. Ahora Pedro empieza a entender que Jesús solo le pide su amor, no le pide otra cosa, le pide su amor y una confianza en la cual solamente se apoye en el Señor y no en sus propias capacidades y proyectos personales. Otro factor importante que vemos en el proceso interior de Pedro, luego de haber transitado, ¿no?, este itinerario, podríamos decir, interior, en el cual él se descubre a sí mismo como débil, como pecador y que no es tan fuerte como él pensaba, es recordar que él ya había escuchado la palabra sígueme. Y luego de haber transitado, ¿no?, esta experiencia de infidelidad y de haber llorado amargamente por haber traicionado a su amigo, vuelve a escuchar otra vez la invitación de Jesús, sígueme. Pero este sígueme que vuelve a escuchar Pedro en su corazón ya no resuena en él de la misma manera que había resonado la primera vez, porque la primera vez en Pedro resonó en él de una manera, podríamos decir, como entusiasta y de una manera inmadura. Ahora Pedro es más consciente de este sígueme, porque ya fue purificado y afianzado, no en sus propias fuerzas, sino afianzado y convencido desde la gracia del Señor. Ahora Pedro, luego de haber pasado por la escuela de la humildad, logró aprender y convencerse que sin Jesús él no es nada, no vale nada y sin Jesús no puede lograr nada. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.